Un nuevo programa de las provincias también existen. Ya estamos a pocos días de las elecciones. Sobre todo quiero hacer pie porque el tema nos lleva a las elecciones nacionales. Es notable el desarrollo del Paraguay. Cómo el Paraguay, con políticas claras, con impuestos bajos, ha logrado la erradicación de empresas, ha logrado tener más de un 90% de su población con la educación completa. Hay considerado por las Naciones Unidas, y vamos a pasar ahora a reproducir. Y quiero aclarar cuando hablo de reproducir que cuando reproducimos videos que nos llegan, los pasamos así como vienen. No le ponemos nada ni le sacamos nada. Sirva esto para una aclaración general. Los canales nacionales, la prensa nacional, está asombrada por los resultados que tiene la política que desarrolla el Paraguay. Antes, años atrás, más de 30, o 40, hablar del peso del Paraguay era una cosa devaluada. Alguien decía, te voy a mandar 10 pesos, y uno decía paraguayos, como diciendo, no vale nada. Yo quiero que ustedes vean un video que nos llegó, tomamos, donde se habla del desarrollo del Paraguay. Señor director, el video. En el 2013, la Organización de las Naciones Unidas calificó al Paraguay como el país menos violento de América Latina. 78% de su población está dentro del rango de edad laboral. Más del 84% de sus habitantes tiene menos de 60 años y la tasa de alfabetización supera el 94%. Es el segundo país de Latinoamérica con el mayor retorno a la inversión, 22%, y es el 10º a nivel mundial. Paraguay no solo tiene la carga tributaria más baja de la región, sino también tiene ventajas únicas y fuertes incentivos a la inversión a través de un marco legal establecido. Bajo el nuevo gobierno se han promulgado leyes muy importantes y ahora están en plena vigencia, como la Ley de Asociación Público-Privada y la Ley 60/90 de incentivos fiscales para la inversión de capital nacional o extranjero. La Ley 60/90 enuncia lo siguiente: arancel de importación de bienes de capital, maquinarias y equipos, 0%. Impuesto al valor agregado sobre los bienes de capital adquiridos en el país o en el extranjero, 0%. Impuestos sobre remesas y pagos al exterior en concepto de capital, intereses y comisiones, 0%. Impuesto al pago de dividendos y envío de utilidades al exterior, 0%. Vemos ahí que el Paraguay es la tercera flota fluvial del mundo, después de Estados Unidos y China. Ese lugar lo teníamos nosotros antes. Éramos la flota fluvial argentina era importantísima. Después, como también se dice y se resalta, atraídos por las ventajas que tiene impositivas y demás el Paraguay, se fue abandonando la bandera argentina y adoptando la bandera paraguaya. Eso le ha dado la importancia que tiene hoy día. Incluso astilleros en el Paraguay. Incluso se habla de que el Paraguay va a empezar a producir en su zona franca de Ciudad del Este, a producir automóviles eléctricos en los próximos 4 o 5 años, con litio. También ellos tienen litio. La zona franca de Ciudad del Este
aquellos que conocen ahora Ciudad del Este, yo hace tiempo, muchos años que no estoy por ahí, que es una ciudad que tiene un movimiento extraordinario. Ahora, también tiene un movimiento negativo, que es el del tráfico de armas o el tráfico de estupefacientes. Pero las Naciones Unidas, como decía el video que pasamos recién, considera que es una de las repúblicas más de mayor seguridad de Latinoamérica. Todo esto nos hace pensar, ¿y por qué no adoptamos, así como adoptamos las doctrinas de Estados Unidos o según los ministros, o de Rusia, y no adoptamos la política de Paraguay? ¿No estamos nosotros en mejores condiciones de desarrollarnos si adoptamos políticas claras? No es como dice la primera diputada, candidata a diputada del Partido Justicialista, que hay que aumentar la presión impositiva sobre las grandes empresas. Basta de llenarnos de impuestos. Paraguay tiene cero de impuestos para una serie de instancias que vieron ustedes. Bien, dentro de este desarrollo del Paraguay vamos a analizar el tema de la hidrovía, de corredores interoceánicos en el próximo bloque. Señor director. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. La mejor manera de prevenir el COVID-19 es cuidarnos. Usa barbijo siempre. Guarda la distancia con los otros. Higieniza constantemente tus manos. Seguí disfrutando con todos los cuidados. Si sentís síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, toma las precauciones necesarias. Quédate en casa y acércate a cualquier centro de testeo. No es momento de aflojar. Por vos, por los tuyos y por todos, sigamos cuidándonos. Municipalidad de Corrientes. Nos trasladamos ahora con el mapa de nuestra República Argentina de fondo para hablar de la hidrovía y de los corredores interoceánicos. La hidrovía comienza, no la vamos a ver acá, en Puerto Cáceres, en Brasil, pero sí tenemos, el señor director va a tener el mapa de Puerto Cáceres, de la hidrovía, que va de Puerto Cáceres hasta Nueva Palmira en el Uruguay. Ha sido durante siglos un medio de comunicación de toda esta zona. Y acá tenemos, Puerto Cáceres está más arriba y está viniendo entre Paraguay y Brasil y hace este recorrido que estamos marcando. Acá está nuestra provincia, el Chaco, y Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, y llega hasta Nueva Palmira en el Uruguay. Ha tenido una gran importancia y en estos últimos años, con el dragado y el balizamiento, que ha sido necesario e imprescindible y sigue siendo, ha tenido un gran desarrollo. Se han dado fenómenos climáticos que ha bajado el río Paraguay-Paraná
ha bajado y hay lugares en donde en el Alto Paraná se cruza caminando de un lado a otro del río. Pero este recorrido de las cargas que se vienen por el río, por el sistema de la hidrovía, en mi impresión va a disminuir. El puerto de Rosario, por ejemplo, era el primer puerto exportador del mundo. Después venía Nueva Orleans en Estados Unidos. Ahora se cambió el tema y es Nueva Orleans el primero y Rosario es el segundo. Rosario no es únicamente Rosario, sino también hay una serie de puertos en esta zona que forman el Gran Rosario. ¿Por qué digo que va a perder su influencia? El movimiento de cargas importante es el movimiento de granos, tanto de nuestro país como el que viene de Brasil, también de Bolivia y de Paraguay. Los brasileros enfrentaban un problema, y fui testigo de los hechos que les voy a comentar, desde mi cargo de presidente de la Comisión de la Hidrovía Paraguay-Paraná, integrada por las 7 provincias del recorrido. Si bien Misiones no está afectada por, digamos, la hidrovía, el Alto Paraná sí llega hasta Misiones y hasta Puerto Iguazú. Llegamos a Puerto Cáceres en un avión de la Armada Gobierno de Menem y prácticamente no fuimos recibidos con piedras porque no era el estilo. Todos los camiones, la ciudad estaba plagada de carteles que decían Pantanal, Reserva Ecológica del Mundo, porque el Pantanal es uno de los afluentes, o mejor dicho, los que suministran agua al río Paraguay. Además de esa situación, los del puerto de Santos, siempre van a tener un mapa ustedes para ilustrarse, el puerto de Santos vio disminuir su movimiento. Al disminuir el movimiento en el puerto de Santos, los estibadores estaban en contra del desarrollo de la hidrovía, traer la carga de Brasil por la hidrovía hasta el puerto de Rosario y acá embarcarla para Oriente o otros mercados. Eso por un lado. ¿Qué hizo entonces Brasil? Desarrollar con el Paraguay una carretera, un corredor llamado Corredor del Norte, que es el corredor bioceánico que tiene distintos puntos, que los vamos a ir refiriendo. El proyecto Zona de Desarrollo Logístico Capricornio de la empresa portuaria Antofagasta, en Chile, tiene una inversión de 21 millones de dólares. Como lo vamos a ver en este mapa, este es el corredor que ha hecho Brasil junto con Paraguay. Acá está el puerto de Santos y hace este recorrido con Presidente Prudente, Campo Grande y entra al Paraguay. Ya se ha hecho el puente necesario acá en este punto de unión de Brasil con Paraguay. Sigue la ruta por Paraguay, Mariscal Estigarribia, y entra a la Argentina por Tartagal, va a San Pedro, a Jujuy, a Salta, y van buscando los pasos de Jama para ir a Antofagasta, a los puertos de Antofagasta en Chile, en Calama
y también de Iquique. ¿Por qué? Porque salir de los puertos del Pacífico con la carga que va a Oriente ahorra 18 días de navegación. Entonces, sacar la carga brasilera de la parte de granos de Brasil por el sur, es decir, por nuestro puerto de Rosario, este es el mapa de Brasil. Las zonas que va a atender Mato Grosso Sur, Mato Grosso, Golas, Espíritu Santo y demás, son todas zonas graneleras. Rondonia también es otra zona granelera, y van a llegar, esto venía todo antes por la hidrovía, ahora van a cortar el tránsito, van a cortarlo con los puentes que van a cruzar esta zona. Como decíamos recién y estábamos mostrando, esto es la hidrovía, el corredor Atlántico-Pacífico que hacen Paraguay, Brasil y Paraguay. Ahora, vamos a dar lectura a las inversiones que requiere este proyecto de corredor bioceánico. La remodelación del complejo fronterizo Jama en Argentina, Chile. Inversión 21 millones de pesos. Las ferrovías operativas, es decir, porque va a tener también una ferrovía, está dividida en la ferroviaria Ferronor por el ramal 14 de Salta, Antofagasta, a través del paso de Socompa, la ferroviaria oriental de Pocitos, Yacuíba, Santa Cruz, Corumbá, Brasil, y la ferroviaria andina La Quiaca, Villazón. Quiere decir que esta zona de Salta y de Jujuy va a tener un gran desarrollo. Acá lo tenemos, el ingreso, y acá está Puerto Socompa, y también al lado está el de Sica. Se va a crear una zona franca de Perico en Jujuy con una inversión de 460 millones de pesos. El acceso a Jujuy por la Ruta Nacional 34, que presenta un avance que supera el 56%, una inversión de 5.100 millones de pesos. El nodo logístico intermodal y puerto seco de Güemes en Salta, una inversión de 18 millones de dólares. Es el puerto seco. Quiere decir que ahí va a haber industrias para aprovechar la inversión que se hace para ir a los puertos chilenos. El puente internacional bioceánico que unirá las ciudades de Carmelo Peralta, en el Alto Paraguay, con Puerto Murtinho, en Brasil, una inversión de 82 millones. El 70% del avance total de la ruta sobre Loma Plata y Carmelo Peralta en el norte del Paraguay, con una inversión de 445 millones de dólares. Es decir, que al desarrollar el corredor bioceánico centro-norte, del que estamos hablando, esa carga que va a ir por esa zona pierde totalmente, es carga que se pierde de la hidrovía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los correntinos? Tenemos que tratar de desarrollar que la producción nuestra que va a Oriente llegue lo más rápido posible a estos puertos de Chile.
Ahora, ¿por qué hablamos de los puertos de Chile? Porque saliendo de los puertos de Chile es directo a Oriente, a China principalmente, que es el principal comprador de los productos agrícolas y ganaderos de toda esta zona. Mientras que si salen de Rosario, si vienen hasta Rosario, que es el gran puerto, tienen que dar prácticamente la vuelta al mundo. Son 18 días de navegación de diferencia saliendo de los puertos chilenos. Y eso es costo. Se ahorra el costo del flete el flete marítimo, saliendo de los puertos chilenos que saliendo del puerto de Rosario. Por eso es que hace esa inversión Brasil y Paraguay. Originalmente estaba previsto que iban a ir por Bolivia, pero la relación de Brasil con Bolivia es mala, nula, entonces resolvieron entrar por Jujuy y por Salta. Entonces, tenemos que abocarnos a los puentes, tanto al segundo puente Corrientes Chaco, a las carreteras o a la conexión ferroviaria con los puertos, los puentes de Santo Tomé y de Paso de los Libres. Y también, fíjense, se está pensando en San Juan de desarrollar Aguas Negras, el túnel de Aguas Negras para cruzar a Chile, también con el mismo objetivo, que toda esta producción que va a Oriente, y recalco lo que se va a Oriente, porque si va a ir a Occidente, es decir, a Europa, indudablemente va a ser más conveniente el puerto de Rosario, toda esta zona. Pero toda la producción de frutas y demás de Mendoza y de San Juan se está queriendo sacar por el puerto de La Serena en Brasil, en Chile. Ahora, fíjense ustedes, el trazado, hablan ellos de la conexión con Reconquista Goya, y de ahí Paso de los Libres y llegar hasta Porto Alegre. Tenemos entonces que preocuparnos tal vez más por los puentes que por los puertos, porque la mayoría de la producción de esta zona que va a ir digamos, a Europa, va a venir por el ferrocarril que sale desde Apóstoles y que está en funcionamiento. Pensar que se va a hacer una línea ferroviaria que va a atravesar Corrientes hasta Montecaseros, como era antiguamente. Íbamos para ir a Yapeyú, por ejemplo, cuando estábamos en el Colegio Nacional, veníamos por tren hasta Montecaseros y ahí tomábamos la conexión para ir a Yapeyú. Ahora, todo esto nos lleva a que tenemos que desarrollar esta traza. Tratar de que el Norte Grande funcione por lo menos como una vía de comunicación apta para llegar a los puertos chilenos, reitero, para la carga que va a Oriente, que es la que mayormente, que es la carga principal que se mueve en estos momentos por la hidrovía. Entonces, recapitulando, puentes. El segundo puente Corrientes Chaco. El Chaco no tiene, en mi criterio, mucho interés en el desarrollo del segundo puente, a pesar de que el gobierno nacional le dio un aval por $400 millones para que vaya al Chaco a obtener dinero para hacer el puente. No hay en el presupuesto nacional el dinero
para hacer el segundo puente Corrientes Chaco. Hay un aval. ¿Y quién le presta al Chaco en estos momentos que el país está en tantas dificultades económicas, aunque tenga el gobierno nacional? Porque el aval es un avalista insolvente. Bien, yo que traigo a colación todo esto porque estamos conversando y trabajando con un grupo de personas entendidas en todos estos temas de hidrovía, de corredores, de energía eléctrica, con nuevas centrales. Y a eso tiene que ser una prioridad en el desarrollo de nuestra provincia. Bien, vamos a un corte. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. La mejor manera de prevenir el COVID-19 es cuidarnos. Usa barbijo siempre. Guarda la distancia con los otros. Higieniza constantemente tus manos. Seguí disfrutando con todos los cuidados. Si sentís síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, toma las precauciones necesarias. Quédate en casa y acércate a cualquier centro de testeo. No es momento de aflojar. Por vos, por los tuyos y por todos, sigamos cuidándonos. Municipalidad de Corrientes. Estamos una vez más con el ingeniero Carlos Basarlo, que es gerente general de APIC, la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes. Pero él no se limita únicamente al tema de APIC, sino que está interesado y mueve con el Plan Maestro argentino y con el PEP, que es la 2030. Vamos a pedirle que nos explique primero qué es esto del PEP 2030. Bienvenido, Carlos, una vez más a nuestro programa. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Y el PEP 2030 es el plan estratégico participativo que tiene su horizonte ahora, digamos, al 2030. Esto tiene su origen en el Pacto de Crecimiento Económico y Desarrollo Social de la reforma del 2007 de la Constitución. En la primera etapa, que se firmó en el año 2013, era el PEP 2021. O sea, en ese momento el horizonte era hasta el 21. Y a partir del año pasado, el gobernador, reencaminó para fijar el nuevo objetivo del 2030. El plan estratégico responde, digamos, a una particularidad que tiene el propio pacto, que es un entendimiento entre la sociedad civil o la ciudadanía, llamémosle así, a través de la sociedad civil, y la senda que debería transitar los gobiernos en este común acuerdo de decir hacia dónde vamos, qué necesitamos y qué debemos hacer. Tanto el Estado en su faceta de, llamémosle así, afianzador de las obras y las inversiones, como el privado en función de eso. Es decir, hacerle llegar al PEP cómo está organizado. Bueno, en este año, digamos, a partir del año pasado, perdón, en pandemia tuvimos también una experiencia innovadora, que fue la utilización de
todo lo que fueron las redes, ¿no? Particularmente todo lo que fue la presencialidad remota. ¿Cómo se construye el PEP? El PEP, digamos, se hicieron talleres. Estos talleres participó la ciudadanía en forma libre, bajo 4 ejes que definió el gobernador que interesaba, digamos, para este 2030. El de modernización del Estado, el de desarrollo, el de inclusión y el de género. Esos son los 4 grandes ejes en los cuales se trabajaron los talleres y donde la ciudadanía, digamos, expresó qué es lo que esperaba, pensaba, visualizaba que deberíamos ir haciendo a lo largo de estos próximos 9 años para lograr objetivos. Los objetivos básicamente son coincidentes con los famosos ODS que fijó Naciones Unidas para el 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en función de, digamos, un esquema mundial donde tuvo curiosamente, mucha incidencia todo lo ambiental, o sea, empezó a tener una dimensión y una visibilización muy, muy interesante, y donde la ciudadanía se expresó, digamos, qué sentía, en qué lugar estaba y qué esperaba, en última instancia, tener, contar o hacer de aquí al 2030. Eso, una vez que terminaron los talleres, que fueron más de 6.000 personas que participaron en los distintos talleres, se plasmó en un documento. Ese documento borrador, llamémosle así, fue puesto a consideración de lo que son las regiones en las cuales están dividida la provincia, que son 6, y que está constituido por entidades de la sociedad civil. Ahí hubo un debate posterior, digamos, sobre ese documento. Trató de, bueno, en principio, tener una unicidad de criterio para su formulación, porque de ahí tienen que empezar a salir, digamos, los planes que los sucesivos gobiernos de aquí hasta el 2030 deberían tenerlo como agenda, ¿no? No significa que esto obligue a ningún gobierno, es simplemente una agenda, un listado que se pone a disposición de los exacto, y en función de los recursos, en función de la definición que cada gobierno le dé a su propia gestión gubernamental, dirá, bueno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, pero lo que sí se plantea en este documento es casualmente cómo vemos entre todos los que hemos participado, que de alguna manera llevamos alguna representatividad, digamos, de sectores más amplios de la sociedad, cómo vemos y cómo queremos estar de aquí a 9 años, ¿no? Se han tocado todos los temas que hoy podemos pensar a futuro, ¿no? O sea, no nos olvidemos que estamos en un tiempo, digamos, que ha cambiado y que viene cambiando y que va a cambiar notoriamente mucha de la forma de relacionarnos, muchos de los formatos laborales, muchas de las tareas o de las profesiones, las famosas tecnologías convergentes, nos están dando una pauta de cuáles van a ser los nuevos roles que deberemos enfrentar de aquí en adelante para insertarnos en el mundo dentro de este nuevo concepto de una desglobalización en un mundo que se globalizó y hoy está, digamos, revisando un poco estos procesos, ¿no? ¿Usted cree que tuvo la debida difusión el tema Porque yo me estoy enterando por primera vez. Bueno, sí, tuvo la difusión dentro de lo que fue todo el proceso de participación y lógicamente que, bueno, hubo o hay, si usted quiere, procesos de avance. ¿Cómo sigue este tema? Hoy ese borrador, digamos, fue terminado, consensuado
en el ámbito del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social. Está redactado el final aprobado, digamos, por todas estas entidades que conforman el Consejo Provincial y, digamos, se lo elevó al Poder Ejecutivo, quien deberá fijar la fecha de su firma, que estimamos que va a ser, para no meterlo, digamos, en la campaña, a posteriori de las elecciones. De las elecciones, un poco para no mezclar, porque son dos cosas totalmente distintas, ¿no es cierto? Tanto por respeto a las instituciones, por respeto a las opiniones, y porque esto no es privativo de nadie, esto es de todos, ¿no? O sea, ¿se tocó algo el tema de los corredores interoceánicos? Mire, en realidad es todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la modernización de la provincia en función de este contexto nacional y mundial. Son, si usted me permite, grandes temas, ¿sí? ¿Por qué? Porque después, a lo largo del tiempo, en la medida en que vayan surgiendo las distintas necesidades, a través del propio Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social, las temáticas empiezan a tener, digamos, un tratamiento específico, que se comparte y se trabaja con el gobierno, que en ese momento ejerce, digamos, la orientación política de la provincia, en función también de las necesidades y de las disponibilidades, sobre todo las disponibilidades económicas. Por ejemplo, se incorporó todo el tema hidrovía como una necesidad de fijar posiciones respecto de, qué es lo que necesitamos desde Corrientes para ese medio, para ese recurso. Se trabajó también sobre todo lo que es el eje o los dos ejes que en el tema comunicacional viene a ser el norte-sur y el este-oeste, ¿no? O sea, porque eso está, digamos, muy y forma parte de la estrategia de cómo sacar la producción, cómo sacar, digamos, el producto correntino hacia el resto, ya sea del país o del mundo. Y esos son esquemas que, lógicamente, en la medida en que el privado vaya teniendo una visibilidad en función de qué es lo que la provincia hace, dispone y pone a disposición, es lo que estimamos que será, digamos, las oportunidades de inversiones. ¿Por qué una empresa puede radicarse en la provincia de Corrientes, ¿sí?, en función de qué beneficios? Que no son solamente beneficios, llamémosle económicos, ¿sí?, o porque el impuesto es más barato, porque, sino que hay todo un sistema de evaluación en el cual juegan, ¿no? O sea, la logística es muy importante, los costos de la logística es muy importante, la disposición de los recursos humanos en función de qué es lo que se pretende hacer. Entonces, hay también un capítulo en los conceptos de inclusión, particularmente, y de modernización, referido al tema educativo, referido al tema de salud, que hacen al tema de la justicia, que hacen a esta ¿Todo relación. eso está volcado en un documento? Sí, el documento tiene, si yo mal no me acuerdo, 59 ítems, ¿sí? En estos grandes lineamientos. O sea que hay un menú de opciones para trabajarlo en los próximos 10 años. Ahora, esto no es, digamos, una regla que hay que seguirla, ¿sí? Son ideas marcos, referencias marcos, como para seguir trabajando. Por ejemplo, un punto que se incorporó, que comienza su desarrollo, es todo el tema cannabis, ¿no? O sea, y fíjese que en ese tema todavía se está discutiendo si sí, si no, si conviene, si no conviene. Pero ya lo vamos poniendo porque es algo que se viene. También está, por ejemplo, todo el tema de las nuevas tecnologías o las tecnologías convergentes, la robótica, los drones, todo lo que es
el complejo del uso de las tecnologías de la informática o de la información, ¿no? El uso del litio, por ejemplo, bueno, en realidad nosotros no lo tenemos, pero eso no quita que eventualmente pueda venir alguna empresa y diga yo me voy a asentar en Corrientes, traeré la materia prima y la procesaré en Corrientes. Los polos industriales, los polos de tecnología, los parques industriales, ¿no es cierto? O sea, ir fijando pautas también de ordenamiento ambiental, que yo les decía que ha cobrado una interesante faceta en esta etapa, porque, digamos, empezó a tener una consideración especial. Llámese todo lo que es el tratamiento de residuos, ¿no? O sea, tanto el domiciliario como el industrial, como el que proviene del agro, ¿no es cierto? Cuidando el medio ambiente y utilizando, digamos, las famosas 3R, ¿no? Ahora, hay otro tema que usted señala, los 25 años de la Asociación Correntina de Mediación. Sí, el 9 de agosto, bueno, esta es otra de las, digamos, de los temas, ¿sí?, que nos ocupan. El 9 de agosto se cumplieron 25 años de la fundación de la Asociación Correntina de Mediación, que hoy, digamos, está también avalada por una ley en el cual este grupo de personas que en su momento decidieron unirse y conformar esta institución, vieron allá por el 95, 94, 95, una vía de resolución de los conflictos interpersonales, ¿sí?, a través de este proceso de mediación que ya tenía unos años de evolución, ¿no?, en el cual las personas pueden sentarse, digamos, a conversar con una tercera persona neutral, dice un poco el formato, y encontrar el equilibrio y encontrar, bueno, ir resolviendo este conflicto de intereses, ¿no?, bajo el diálogo, en un proceso de respeto mutuo. ¿Y está constituida una comisión que...? Está constituida, o sea, la asociación tiene su comisión directiva, tiene sus objetivos, y hoy, por la ley que digamos, sacó la provincia en el año 2003, regula la actividad de los mediadores en sede privada, tanto, digamos, los centros de mediación como la actuación de los profesionales mediadores, ¿no? Y lógicamente que, bueno, es un tema que está costando en los conflictos obreros en el conflicto laboral se utiliza más la conciliación. Todavía eso no está del todo implementado. Recién ahora con el nuevo Código Procesal Laboral aparece esta figura de la conciliación, y nosotros, tanto desde APIC, la Federación Económica, y FECOR, hemos mantenido conversaciones y posiciones con los legisladores, porque está en pleno tratamiento el nuevo código, para que tenga una instancia en sede privada de que las partes puedan juntarse con un conciliador e intentar resolverlo. Ahora, volviendo al PEP 2030, ¿ya han recibido algunas de la parte civil, alguna idea concreta sobre...? No, todavía no, porque esto, ya le digo, una vez que empezó el proceso electoral, se suspendió toda actividad para que no se manche, digamos, o que no se crea que esto tiene una posición partidaria de unos y de otros. Sí, nosotros también, este grupo que se formó, vamos a producir un documento después de las elecciones, porque tenemos mucho que decir y lo explicamos un poco al comienzo del programa. Así es. Bien, ingeniero, me gustaría, no sé si se puede tomar conocimiento de ese borrador. En realidad eso ya ahora está en sede del Ministerio de Coordinación y Programación del Gobierno de la provincia. Ellos son los que ahora tienen
digamos, la obligación cuando se lance de hacerlo conocer, porque hay un periodo de conocimiento antes de la firma, ¿no? O sea, porque se vuelve a firmar el famoso Pacto Correntino de Crecimiento a través de este instrumento. Bien, yo tenía digamos, un comentario de que se había llegado una propuesta para el tema de la terminal de ómnibus de Corrientes sobre al PEP, ¿no? Pero bien. Están como temas, están como planes, digamos, como objetivos, ¿sí? No solamente la de Corrientes, sino que hay en varias localidades de la provincia todo lo que es este tema de las terminales, de pasajero, de carga, ¿no? O sea, los puentes de Corrientes y de Goya, por ejemplo. Está el puente de Goya, digamos, el cruce Corrientes-Santa Fe, llamémosle así, que Goya Reconquista, la Valle Román, ¿no es cierto? Está ahí, en esa zona está. Está el puente de Montecaseros, lo mismo el de Alvear-Itaquí, ¿no? Y el segundo puente de Paso Los Libres, porque ese también es otro tema. Y acá también necesitamos y el segundo puente nuestro, que también está incorporado, digamos, en este proceso. Bien, nos comentaba el doctor Carl que había presentado un proyecto, o que está en marcha un proyecto de una construcción en Itatí, una central eléctrica en Itatí y Tacorá. Ese es también otro tema. Bueno, a ver, eso está dentro del plan Yacyretá, ¿no? O sea, sí, porque es un complemento de Yacyretá. Es el complemento para rectificar el río, digamos, ¿no es cierto? Usted vio que Yacyretá prácticamente turbina de noche, ¿sí? O sea, es el fuerte, y eso tiene un desfasaje que hay que corregirlo aguas abajo, que es aproximadamente, sí, en la zona de Itatí, creo que es Itatí y Tacorá, que ahí vuelve a rectificarse y es una represa nuevamente de menor escala que Ituzaingó, para rectificar ese volumen de agua que viene a destiempo y lógicamente genera energía. Bien, yo creo que digamos, hay que concretar en 2 o 3 proyectos de infraestructura importantes y no extenderse en varios proyectos, porque extendernos en varios proyectos, digamos, distribuye el esfuerzo. En realidad, doctor, y esto como ingeniero le digo, tenemos que tener el banco de proyectos, porque cuando se disponga del financiamiento, ahí es donde uno dice, bueno, este proyecto lo puedo llevar, lo tengo, ¿sí? Cuando uno no tiene ni siquiera idea de qué se puede hacer, es curioso, dinero hay en el mundo que está esperando ser buscado para hacer inversiones. Sí, claro. Pero ¿qué le dicen? Traigan proyectos. No. Y esos proyectos tienen que ser coherentes con un plan estratégico. Sin duda, pero mientras no exista una estabilidad económica en el país, no se va a poder hacer. Pero yo coincido con usted que hay que seguir soñando. Hay que seguir soñando. Hay que seguir soñando. Bien, le agradezco su tiempo, no, doctor, ingeniero. El agradecido soy yo. Y vamos a volver seguramente a conversar sobre estos temas. Con todo gusto. Bien, seguimos con el programa. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresá a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. La mejor manera de prevenir el COVID-19 es cuidarnos.
Usa barbijo siempre. Guarda la distancia con los otros. Higieniza constantemente tus manos. Seguí disfrutando con todos los cuidados. Si sentís síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, toma las precauciones necesarias. Quédate en casa y acércate a cualquier centro de testeo. No es momento de aflojar. Por vos, por los tuyos y por todos, sigamos cuidándonos. Municipalidad de Corrientes. Siguiendo con nuestro propósito de invitar a nuestro programa a los que van a ser candidatos en las próximas elecciones o que renuevan su mandato o que entran por primera vez, vamos a hoy a conversar con Mercedes Mestres, con ese final, que es más conocida como Mer Mestres. Bien, bienvenida Mer a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Cómo es tu mandato? Vos estás con mandato que vence el 10 de diciembre. Así es, yo inicié mi primer mandato en 2017, cuando ingresan la gestión Eduardo Tassano y Emilio Nanari, así que termino este 10 de diciembre y soy nuevamente candidata para estas elecciones, así que voy por la renovación. ¿A qué partido perteneces? Yo soy del PRO. Del PRO. Así es. Integrando la alianza que hay. La alianza Ecomas Vamos Corrientes en este caso. Somos uno, o sea, el PRO es uno de los 31 partidos que integran esta alianza. ¿Cuántos concejales eligen en esta nueva renovación? En este año nos toca renovar 10 concejales. Nosotros en el Consejo somos 19 en total y cada 2 años se renueva por mitades. Unos años 19. Toca 10, otros años toca 9, porque sí. no es justo, no es para el número. Este año nos toca renovar 10, o sea, en todo el cuerpo, ¿no? ¿A qué comisión perteneces? Yo, dentro de las comisiones del Consejo, yo presido la Comisión de Ecología y Desarrollo Económico y además soy miembro de la Comisión de Obras, la Comisión de Diversidad de Género y Juventud y la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos. Bueno, son varias. Son varias. ¿Con cuál te encontrás más cómoda? Yo he trabajado algunos proyectos que tienen que ver con la cuestión ambiental, así que me tocó en los 4 años presidir la Comisión de Ecología y eso me enorgullece y me gusta porque es una temática que me interesa. Y en obras, que es otra comisión que integro, es así hace 2 años. Es una comisión que tiene mucho movimiento porque muchos expedientes pasan por esa comisión, así que también me gusta mucho porque, bueno, aprendí mucho y tiene como otro ritmo, así que está bueno eso. ¿Qué tenés pensado para tu segundo mandato? Mira, a mí me gustaría, como te conté recién, yo trabajé algunos proyectos que tienen que ver con la cuestión ambiental. Me gustaría seguir profundizando un poco en esta temática. De hecho, lo he dicho muchas veces, pero esta gestión a cargo de Eduardo Tassano, uno de los ejes de la gestión es la sustentabilidad. Y yo creo que, si bien nos falta un montón por delante, o sea, nos faltan muchas cosas por hacer, pero creo que en esta gestión pudimos comenzar a hablar de este tema, que hasta hace unos años no estaba en la agenda pública, y eso me parece súper importante de que hoy estemos hablando de esto, estemos pensando en que todo lo que hacemos repercute en el ambiente y que el ambiente es el lugar donde vivimos todos y que es necesario que entre todos, así como todos somos parte del problema, porque todos lo que hacemos genera algún perjuicio, también todos somos o deberíamos ser parte de la solución. Entonces, desde ese lugar he trabajado mucho con el área ambiente de la municipalidad, se han hecho muchas acciones y me gustaría seguir trabajando un poco desde ese lugar, pero quizás le daría como otro enfoque y me gustaría sumar un poco a la conversación o al armado de ciertas ideas o proyectos a otros actores de la sociedad, como las organizaciones sociales, por ejemplo, que hay muchas organizaciones ambientalistas acá en la ciudad,
o el sector privado, que también es uno de los que podría verse afectado, o cuando pensamos en normas que tienen que ver con lo ambiental, uno de los actores es el sector privado. Entonces me parece que está bueno generar un diálogo y tratar de lograr un consenso entre todos los actores, porque lo cierto es que necesitamos de todos para que una norma, por ejemplo, cualquier norma de cualquier tema, pero puntualmente en lo ambiental, como nos abarca a todos, está bueno que todos seamos parte y pongamos como nuestro granito de arena para que eso suceda. Sí, ahora, ¿considerás que la ciudad tiene suficientes parques y jardines, plazas, o que hay que intensificar eso? No, de hecho hay un índice que te establece cuánto espacio verde debería haber Mucho se ha hecho ya. Mucho se ha hecho, exactamente, justo eso le iba a decir. Por un lado sabemos que que nos falta para llegar a ese límite, a ese mínimo en realidad que es lo que está establecido a nivel mundial, pero lo cierto también, como usted dijo, es que se ha hecho mucho en esta gestión. Se han recuperado muchos espacios verdes, plazas, parques. Se ha trabajado y se han refaccionado para que las familias que viven en la zona puedan disfrutarlos, y además se han hecho muchos parques, plazas, plazoletas, se han construido desde cero, y muchas veces en lugares que eran o terrenos baldíos, o incluso algunos que estaban usurpados, por ejemplo, que eran terrenos del municipio, que la municipalidad pudo recuperarlos y hoy son un espacio verde para el disfrute de los vecinos. Y me acuerdo puntualmente, te nombro porque me tocó a través del Consejo Deliberante, nosotros ponemos nombres, somos los que, desde el Consejo se instauran los nombres de calles, plazas, parques, y hay una plaza que está en Avenida Maipú, que se llama, que los vecinos eligieron y yo solo armé el proyecto, que se llama Parada Medina. Antigua Parada Medina. Bueno, en esa zona los vecinos nos contaron que ahí paraba el colectivo y que esa zona se la conoce con ese nombre hace muchos años, cuando Corrientes, eso quedaba como en las afueras de Corrientes. Efectivamente. Y ahora ya es parte de la ciudad, está no en el centro, pero está casi en el centro. Y ese espacio, por ejemplo, era un lugar que estaba usurpado hacía mucho tiempo, que la municipalidad pudo recuperarlo y armó un espacio con juegos, árboles, bancos, iluminación. De hecho, una empresa que está ahí al lado también colaboró, que pasó lo mismo en otra plazoleta que se hizo en el barrio 17 de agosto, que también era un terreno baldío, que aparte pasa mucho con esto de cuando los terrenos por ahí, cuando son baldíos y no están en uso, también generan, por ahí no están cuidados, hay mucha basura, y la municipalidad lo recuperó y armó una plaza, armó un playón deportivo. Una empresa también que está ahí al lado también colaboró. Qué bueno también que el sector privado se sume. Es cuando las autoridades municipales se mueven, enseguida se obtiene el apoyo social. Exacto. Y económico también. Exacto. Yo cuando vivía cerca de una cuadra de la Plaza Torrén, por ejemplo, con la gestión anterior a la de Eduardo, propuse la remodelación que se hizo. Ahora, esta gestión tiene el punto La Frutilla con la Plaza 25 de Mayo, ¿no es cierto? Así es. Es una gestión importante. Hermosa quedó esa plaza. Sí. Bien, entonces, ¿tu lista cómo está integrada? ¿En qué lugar estás en la lista? Yo estoy tercera. Tercera. 5 renueva el oficialismo. Exacto, nosotros se nos vencen como oficialismo 5 concejales y seguramente se va a aumentar ese número. Seguramente, estamos trabajando para eso. Bueno, muy bien, me alegro que hayas tenido tiempo para estar con nosotros, y te deseamos éxito, porque el éxito de los concejales, de los diputados, de las autoridades, cualquiera que sea, del partido que sean, es importante para la ciudadanía. Y gente joven como Mer, ¿cuántos años tenés? 30 años. 30 años, bueno.
es toda una vida que te queda todavía por delante. Así es. Bien, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Toto, por la invitación. Un gusto. Bueno, encantados.